RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Hola amigos, estamos aquí en un nuevo programa de Integrando Perú con nuestro invitado, el exministro Jaime Gálvez. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Es realmente una linda oportunidad de intercambiar ideas y algunas luces, si nos puedes mostrar al final del túnel para lograr que desde el sector energía y minas podamos darle condiciones de gobernabilidad al país. Y ahí quisiera yo empezar con Petroperú, que está justamente en el ojo de la tormenta en las últimas horas. No sabemos qué pase con la censura en trámite al ministro actual, pero ¿cuál es, en tu opinión, el problema de insistir en darle 3, 4 lotes a Petroperú, no obstante que ya se le está adjudicando el lote 1AB, que exige un compromiso de inversión bien importante? El lote 1AB, el nombre actual es el 192, y del otro lado tenemos el antecedente del lote 64, que no ha podido encontrar el socio operativo. Este tremendo grupo de lotes no es demasiado para una empresa que tiene serios problemas de caja. Bueno, el problema de Petroperú es de que es nuestra, ¿no? Que es de todos los peruanos y que le hemos dado encargos que no ha podido manejar. Por ejemplo, gestionar bien el oleoducto norperuano es un tema que no ha podido gestionar porque han habido situaciones sociales reiteradas que lo han estado saboteando. Le hemos dado encargo de llegar a sitios donde otros operadores no quieren ir. Pero no quiero ser abogado del diablo, sí, pero no. Petroperú tiene ese Entonces, problema porque el Estado lo ha ahorcado. Exactamente, a lo que voy es que Petroperú, nosotros hemos querido que sea una empresa que tenga una función social como país, pero no le hemos dado recursos. Y se embarcó en una refinería que resultó costando carísimo y que se la financió todo al crédito, sin ningún aporte de capital. O sea, es como que Yabeco se hubiera construido al crédito, ¿no? Entonces, pero que Yabeco se construye en parte con aportes de capital de sus socios principales y en parte con crédito. Entonces, cuando el escenario mundial cambia, es decir, del crédito barato que tuvimos hasta el 2020 al crédito caro que tenemos a partir del 2021, entonces se muestra las falencias de Petroperú financieras. Y el Estado tiene que hacer, en la época de Coolburneo, estos aportes económicos. Pero ¿cómo pones a correr la carrera de 100 metros planos a una persona que está en tratamiento médico y de alta cirugía? Sí, claro. Lo que pasa es de que yo creo que Petroperú debe reforzarse y después debe abrirse al capital privado, tal y como lo estipularon los decretos que se estableció en la época de Coolburneo para otorgarles el aporte de capital de los 4.000 millones de soles y las líneas de crédito respectivas, ¿no? Esa idea es buena, pero cualquier privado va a exigir código corporativo de las mejores prácticas, y va a exigir en los proyectos, por ejemplo, el lote 192 va a exigir mayoría en la participación porque va a poner el dinero y la administración. Petroperú tiene que tomar la decisión política, y en ese caso su dueño, que es el Estado, de decir es mejor ser socio minoritario que no ser nada o meternos en algo que no va a funcionar. Claro, la mejor solución en este contexto en relación a los lotes de Talara para mí es de que Petroperú hubiera repetido el esquema del 192. Es decir, entrar como socio minoritario a explotar conjuntamente esos lotes. Porque en verdad son lotes de muy bajo riesgo y que dejan un buen margen.
Y Petroperú necesita el buen margen para repagar la refinería. Pero esos lotes de menor riesgo y menor inversión, la distancia es sobre todo en Talara. El lote 10, los lotes en No, superficie. los otros es impensable dárselos a Petroperú para que los administre solo. O sea, los que están más lejos, los de la selva es muy complicada y muy costosa para todo lo que es la Y esta explotación. figura de las últimas horas de decir voy a darles en administración temporal a Petroperú hasta que Perupetro encuentre el inversionista. Esto, ¿cómo va a verlo el Congreso? Esto está dentro del marco legal. De hecho, ¿qué es lo que se hizo cuando el operador del gas natural que teníamos en la zona de Arequipa, Moquegua y Tacna se fue? Entonces, de un día para otro nos dicen, bueno, ya nos vamos porque no nos es rentable porque nunca se hizo el gasoducto del sur y a los precios que nos venden el gas no podemos financiar este negocio. Entonces, nosotros como ministerio en ese momento les dimos la encargatura a Petroperú. Cuando tú das la encargatura, si la empresa a la que has encargado tiene un déficit, es el Estado el que cubre el déficit de administración. Es una figura temporal, pero que lamentablemente en el Perú a veces lo temporal se hace permanente, ¿no? Es muy diferente darle los recursos, como sé que está produciéndose en Arequipa, Moquegua y Tacna, y también que está retrasado el tema y hay un cumplimiento mínimo porque hay un desnivel entre lo que está logrando el concesionario del norte, del de Cajamarca, Chiclayo, Trujillo y Chimbote, que ha avanzado mucho más, y Arequipa, Moquegua y Tacna, que están retrasados. Pero es muy diferente un lote del Axtrin, de la cabeza en industria, porque allí sí, claro, la inversión y el compromiso de gestión exige una presión como te digo, sobre caja mucho mayor. Lo ¿no? mejor para mí hubiera sido repetir el esquema del 192 y hacer que Petroperú se consiga un socio para explotar los lotes de Talara también. No se hizo a tiempo, entonces ya el tiempo vence. Dos posibilidades: o se los dejas al privado, les extiendes el plazo, o lo asumes como se lo das a Petroperú, ¿no? Dárselo a los privados por más tiempo a través de un concurso. Lo que pasa es que ya creo que en un mes vencen los lotes. O sea, ya no hay tiempo para hacer un concurso. Algunos lotes vencen en un mes. Sí. El más importante de Talara en tierra vence el próximo año. En la época de Ceferino y Esquén, lo que quería era agrupar estos lotes y hacer unas licitaciones con tiempo, en verdad. Solo que políticamente había mucha oposición en el gobierno de transición que sea ganada con los lotes. Entonces también tiene una connotación política fuerte el tema de los lotes petroleros, y yo creo que el asunto es de que esta encargatura a Petroperú pues dure un año y no se eternice. Hay gente que duda, más bien esto lo ve como una decisión que puede disgustar más a los congresistas, en el sentido de que han pedido que haya un procedimiento más regular, es decir, que se convoque a concurso y que también se explique por qué Petroperú califica para todos los lotes y sabemos la situación económica que está, es decir, o se ha exonerado de algunos requisitos del reglamento, cosa que significaría una autorización con nombre propio. La forma en que Perupetro se lo estaba entregando a Petroperú no era definitivamente muy transparente, ¿no? En eso sí tienen razón todos los críticos. Yo sé que se puede tener la idea de que Petroperú debe recuperar su protagonismo que tuvo en la historia, pero la forma también tiene que ser la forma correcta. Sí, sí. Y la oportunidad no es la mejor para la empresa porque está en una situación bastante débil financieramente. Y ya se pudo conectar Jorge Luis desde Cajamarca. Adelante, Jorge. Buenas tardes, amigos de Integrando Perú. Buenas tardes, Jaime. Bienvenido al programa. Vamos a conversar contigo sobre la minería, los recursos naturales, el petróleo, el gas, la energía. Tú eres exministro de Energía y Minas. Tu conocimiento de los subsectores es muy apreciado y es necesario que entendamos muchas cosas. Jaime, a ver, no se llena el tubo.
¿Qué hacemos con la selva? Tenemos una capacidad instalada que además se cae de vieja, pero que se puede reparar, que se puede arreglar. Sus tramos principales están operativos, pero el tubo no se llena. El petróleo no va a llegar a Talara en las cantidades que requerimos y los pozos están ahí. Y el recurso natural, sí. Petróleo con azufre, sí, correcto, pero mucho petróleo pesado. Que en otras circunstancias se podrían trabajar y se podría hacer un negocio interesante, no un gran negocio, pero un negocio interesante. ¿Qué hacemos, Jaime, con ese tubo que no se llena, con las comunidades que protestan, con los, digamos, los conspiradores que perforan las cañerías y al final del día el tubo no se llena y tenemos allí una inversión gigantesca que pende de un hilo y no le encontramos la solución? Estamos hablando de cierre de brechas, estamos hablando de legitimidad de los acuerdos, estamos hablando de títulos de propiedad, estamos hablando de corrupción. ¿Qué pasa, Jaime? Bueno, a ver, Jorge Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, si tú quieres, la privatización de la época de Fujimori de la parte de hidrocarburos salió mal. La parte minera salió muy bien, porque ahí hemos multiplicado la riqueza del Perú. En la parte de hidrocarburos, lo que hemos ido es retrocediendo como el cangrejo, y si antes producíamos 120.000 barriles, ahora estamos cerca de los 40.000 barriles de petróleo diario. Entonces, el Perú tiene petróleo que ha descubierto, no son grandes volúmenes en términos internacionales. Producimos hoy pues el 10% probablemente de lo que produzca Ecuador, que está al lado de nosotros. Y probablemente si tuviéramos un esquema de exploración más amigable, podríamos contar ahora otra historia. Pero lo cierto es que muchas empresas incluso han devuelto lotes a lo largo del tiempo y los lotes se han quedado parados. Tenemos un problema de gobernanza social en el territorio y hay dos alternativas. O recuperamos el control sobre ese territorio, modernizamos el oleoducto y si es necesario cambiamos algún trazo, si es que eso fuera posible. ¿Por qué ningún fiscal se atreve a denunciar a quienes contaminan, por más humildes o pobladores locales que sean? Sí, pues yo te aseguro que ni van, ¿no? Porque estamos ahí sí hablando de una zona donde hay comunidades nativas. Alguno muy quiso fuertes. hacerlo, pero no, parece que no tuvo el respaldo, sí. Y al final el tema no ha avanzado. Yo no creo que eso vaya a ocurrir en el Perú realmente. No creo que en la zona del oleoducto vaya a primar el imperio de la ley y se vaya a controlar bien este tema de los atentados. No es la ley igual para todos. Sin la cooperación de la población local. Porque los únicos que pueden es grave, controlar se evita que las fuerzas de emergencia, el grupo de emergencia de Petroperú evite daños mayores a la Amazonía. Claro. Sí. O sea, ahorita está el lote 195, ¿no? Es el que está produciendo bien en la zona de selva, que está más lejos, y que ellos cada vez que invierten encuentran más petróleo y van creciendo poco a poco su producción. Y eso muestra que a petróleo hay. Es un tema pendiente. O sea, el gran miedo durante mi gestión como ministro era que el esquema del oleoducto se me repita en el corredor minero del sur. No, pero tienes lo que dijo Jorge, un oleoducto que nunca se pasó del 50% de su capacidad instalada porque no llegamos a ser Venezuela como creyó el gobierno militar de su momento, del general Velasco, y ahora ya es un activo viejo que o ceden las costuras por falta de overhaul o mantenimiento regular, o ahora el principal problema es el sabotaje, como en Tabasco, México, que la población rompe los oleoductos para reclamar indemnización a Pemex. Sí. Pero el tema, el Estado no hace valer el principio de autoridad, es como decir que hay tierra sin nadie, es decir, sin ninguna ley que rija. Eso es lo que está pasando, lamentablemente, ¿no? Pero requiere pues una gran decisión política.
requiere que haya además un trabajo muy intenso con las comunidades nativas que tienen que ser tus aliados en esto. No pueden ellos ser tus enemigos porque ese día perdiste la batalla desde antes de librarla. Tienen que ser tus aliados y tiene que haber pues un programa bien financiado y serio de cierre de brechas que existe en teoría, pero que en la práctica se va haciendo muy lentamente. Cerrar brechas sí, pero pagarle 200, 300 soles diarios a quien percibe eso en todo el mes, como señal o incentivo, y luego algunos de ellos en una mala práctica dañen el oleoducto y esto no tenga sanción, es un mensaje muy malo. Sí, no, hay que cambiar la lógica, ¿no? En verdad, nosotros, el Perú debería apoyarlos cuando no hayan roturas, no cuando hayan. Pasemos al tema minero. 232 procesos, que es impresionante, para 19 entidades en 5 etapas. ¡Qué burocracia tan grande tienen los proyectos de inversión en el Perú! En momentos en que estamos con un precio bastante interesante del cobre, que se le necesita 3 o 4 veces más que antes, que es la protagonista junto con el litio y otros más de la cuarta revolución industrial, Perú está perdiendo grandes oportunidades de tener recursos para mejorar la salud, la educación y tener un gobierno que genere un horizonte de gobernabilidad. ¿Cuántos años tenemos que solo aprovechamos la mitad del cobre que podemos producir? Y esto garantizando prácticas ambientales que son internacionalmente las que están jugándose hoy, que ya no es la vieja práctica de los pasivos que tenemos de operaciones antiguas que también hay que remediar, pero ahora hay OEFA, hay un sistema que demanda condiciones de trabajo para cuidar suelo, agua, aire. La pregunta es, ¿por qué nos disparamos a los pies? Creo que es una vocación nacional que recurrentemente tiene el Perú en su historia, ¿no? Lamentablemente, pero digamos, como tú has dicho, existe ahora la OEFA y existe ahora el SENACE que antes no existían. Creo que son dos instituciones que a veces se les maltrata, pero que son dos instituciones valiosas que hacen razonablemente bien su trabajo de fiscalización ambiental. El problema es que nuestro sistema hay muchos opinantes, muchísimos opinantes. Entonces, todo el proceso va a la velocidad del más lento. Cuando tienes 19 a quien preguntarles, entonces vas a ir a paso del 19avo más lento. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer sería introducir más silencio administrativo positivo. ¿Fusionar como planteó alguien? No, eso va a ser peor. Porque te cuento la experiencia que hubo en el ministerio. Cuando el propio Ministerio de Energía y Minas le quita la competencia a la DEGAM, que es la que evalúa los proyectos de exploración, para hacer las consultas previas y se las pasa a la OGGS, el tiempo se duplicó. O sea, no solo no fue más rápido, sino fue el doble de más lento. ¿Ah? Entonces, esas juntas de instituciones son de las cosas que peor resultan en el Estado peruano. Eso es una ilusión. Es un mundo imaginario. Jorge, adelante. Jaime, justamente con mis alumnos de la Universidad del Pacífico hemos estado viendo lo que tú acabas de señalar. En un curso sobre marco legislativo, normativo y reglamentario en la minería peruana que acabamos de terminar, lo que encontramos es que hay un sinnúmero de oportunidades para mejorar el marco legislativo y normativo, pero sin embargo hay cosas fundamentales que no las lees en el marco legislativo y normativo peruano y que sí las ves en países que tienen una mejor minería que el Perú: Canadá, Australia, Chile y Mongolia. México. Países que tienen en su constitución y en su ley general de minería, o como la quieran llamar, la equivalente a la nuestra, cosas claves que en nuestro marco, desde nuestra
Constitución, la ley madre y las leyes sucedáneas como la minera y otras, no está presente. Por ejemplo, no tenemos un diseño estratégico de una visión estratégica de la minería. Ni siquiera hemos definido los minerales estratégicos que tiene el Perú y que debería darle un tratamiento especial. Y el litio va a una junior canadiense que ya está, ahí está. Un punto. Otro punto es que la debilidad institucional del MINEM es enorme, craquelado, fracturado, 29 instituciones públicas que tienen que opinar sobre un proyecto minero. 29. ¿No? Y entonces tenemos un MINEM que simplemente es una institución pública concedente, pero no tiene ninguna otra capacidad en realidad, porque si uno de los 29 dice no o no dice nada, en fin, se complica todo. Otro tema fundamental es que nosotros no estamos buscando el éxito de nuestros proyectos, Jaime. En Chile, por ejemplo, las servidumbres que requiere un proyecto se imponen por ley. En el Perú, contra toda esperanza, se negocia. Y mediáticamente en contra, etcétera, etcétera. No sigo, hay mucho. Es decir, y por supuesto, el respeto a los acuerdos legítimamente tomados es tan pesado en nuestro país, tan complicado el Estado de Derecho que no se respeta, que hasta los fueros de los jueces son cuestionados, hasta el fuero. Entonces, a ver, ¿cómo ves tú la minería peruana en el futuro? Mira, yo creo que la minería históricamente ha sido y es actualmente uno de los grandes motores del crecimiento económico del Perú. Que el Perú no se puede dar el lujo de perder este motor. Sería suicida, sería condenarnos a ser un país pobre. Los anti-extractivistas viven una fantasía. Es decir, nosotros no vamos a convertirnos en Silicon Valley porque cerremos nuestras minas. No vamos a convertirnos en un país lleno de innovadores, de alta tecnología, porque cerremos nuestras minas. Solo nos vamos a convertir en más pobres. Evidentemente no es solo la minería lo que puede sacar el Perú adelante. Por ejemplo, otro sector económico que en general ha funcionado bien en los últimos 20 años es la agroexportación. Y así nosotros podríamos potenciar otros sectores, como el turismo, como la acuicultura. Nuestros bosques amazónicos todavía no sabemos gestionarlos para sacarles una utilidad económica y ahora están invadidos de actividades ilegales. Entonces, creo que lo primero que necesitamos como país es lo que los chilenos descubrieron hace más de 50 años. El cobre es el sueldo de Chile. Ese es el dicho de los chilenos. Ellos no se pelean porque no haya minería, ¿no? Cuando se pelearon era porque el Estado la controle. Bueno, el último ministro de Energía y Minas ha dicho que el cobre ha sido el sueldo de Chile todo el siglo XX, pero el siglo XXI debe ser el hidrógeno verde. A veces están pensando en las nuevas tecnologías y en el futuro, cosa que nosotros también. Estratégicamente, están, ¿no?, pensando estratégicamente. O sea, Chile, que no tiene el potencial energético que tenemos nosotros, está subiéndose a la ola del futuro. Nosotros seguimos administrando los problemas del pasado. Eso es un gran problema. Pero digamos, justamente ha habido hace pocos días han presentado un estudio, el Instituto Peruano de Economía, donde trata de medir cuánto le cuesta al país que sus proyectos mineros no salgan. Y la conclusión principal que llega es de que se pierden anualmente 0.8% de crecimiento del PBI por tener la cartera de proyectos mineros
detenida, demorada, complicada, parada. No todos, felizmente, pero por lo menos una buena cantidad de esta cartera. Y se pierde la oportunidad de reducir en 5 puntos la pobreza a nivel nacional por este mismo hecho, y se pierden muchísimos ingresos fiscales que pueden utilizarse para las necesidades básicas de nuestra población. Entonces, incluso el Ministerio de Economía antes siempre quería que los proyectos mineros salgan, pero no quería pagar la cuenta. ¿Y cuál es la cuenta? La cuenta es financiar el desarrollo de las localidades, de los territorios donde la minería se produce. Yo lo que te digo es, para mí son 6 problemas principales que hay que atacar para que tener un desarrollo minero sano en el Perú. El primero es el tema de la conflictividad social. El segundo es el tema de la permisología. El tercero no se menciona tanto, que es las regiones mineras reciben un montón de plata por canon minero y regalías mineras, y lo malgastan. Si vamos a seguir generando riqueza para tirarla después, ya sea por corrupción o por incompetencia, tampoco vamos a tener la simpatía de los pueblos para los proyectos mineros. El cuarto tema es la minería ilegal. La minería ilegal ha avanzado mucho en los últimos 10 años en el Perú. Muchísimo. Y ahora ya se dan el lujo de desafiar a las grandes empresas mineras formales. El quinto punto... Pero, a ver... termino con los 6 y ya me pregunto. El quinto punto es la ideología de algunas ONGs antimineras, que es casi como una religión, ¿no? Es como que hubiera en Arabia Saudita una religión antipetróleo y antigas natural. ¿Y el sexto? Y el sexto es la propia debilidad de la gestión social de las empresas mineras, que muchas van aprendiendo, pero en el camino se van perdiendo oportunidades. Por ejemplo, en el caso del proyecto Conga, que fue un poco el que gatilla esta parálisis de muchos proyectos mineros, ellos estuvieron listos para lanzar el proyecto antes, tenían la aprobación social y decidieron volverlo a evaluar como empresa. Y todo el equipo se quedó helado. Cuando volvieron, se encontraron con un Gregorio Santos, porque así es el Perú. O sea, no sabes quién va a ser el gobernador de acá a 3, 4, 5 años. Ya, pero vayamos a los 6 puntos. Sí. El caso, por ejemplo, de la reciente acción de atacar violentamente una mina formal que cumple parámetros ambientales y que quizás es la única, corrígeme si hay otra, que haga ese trabajo social de ayudar a los artesanos a formalizarse y al mismo tiempo formar una cadena de valor, que los pequeños son integrados a una cadena productiva con la gran mina. Estamos hablando de Poderosa en Patas. Poderosa. Pero, ¿cuál es la respuesta del Estado? Mira, déjame rápidamente la pregunta. El Estado acciona, interviene la policía, todo muy bien, pero ¿por qué no aprovechan esa oportunidad para que no esté solo el policía, esté también la SUNAT, esté también el Estado, para hacer que el espacio físico ya no sea habitado por quienes están fuera de la ley evadiendo impuestos o extorsionando, sino más bien comenzar a formalizar esos espacios y con soluciones sostenibles? Pero me dicen, no, simplemente el policía pone orden y luego se retira y vuelve la presencia. ¿Quién compite con esta empresa? Compite gente que no tiene RU, que no tiene oficina, que compra el oro de manera informal y se genera un corredor ilegal muy poderoso que está creciendo. ¿Por qué el Estado no hace ese trabajo integral, aprovechando este esfuerzo por ayudar a Poderosa, que está tratando de defender al Perú legal? Porque ellos sí pagan impuestos, le pagan el precio internacional al productor artesanal y lo ayudan, lo asisten en un programa que permita que se formalice. Entonces, ¿por qué el Estado no da el paso segundo? Solamente actúa como bombero. Sí, bueno, lamentablemente lo que nos falta es actuar como si fuera una política de Estado,
¿no? Al Perú le cuesta, hasta las puede publicar, pero les cuesta llevar a la práctica políticas de Estado y darles la duración que necesitan. Entonces, cuando ocurre estos problemas de Poderosa, no son de ahora, hace varios años vienen ocurriendo, solo que ahora se han agravado. Poderosa siempre viene a pedir la ayuda del Ministerio de Energía y Minas. Y el Ministerio de Energía y Minas va y pide ayuda de la policía, ¿no? Y entonces, a veces la consigue y a veces no. O sea, si el escándalo es muy grande, la consigue. Si la cosa es regular, no la consigue. A veces no la consigue. Entonces, así no juega Perú, pues. ¿No es cierto? O sea, así no funciona. No, nunca va a funcionar. Si no aprendemos a trabajar en conjunto con grandes objetivos, entonces, por ejemplo, hay una comisaría, como si fuera una comisaría de cualquier pueblo que no tiene minería ni tiene violencia en la zona de Patas. Entonces, ya desde que solo sea esa la presencia policial ahí tan débil y no haya una mucho más potente comisaría con equipos de investigación ahí, ya estamos dejándole terreno al enemigo. Es un drama nacional, porque tenemos satélite que puede monitorear el movimiento de una pelota de fútbol en 1 metro cuadrado. No hemos creado las estaciones regionales de seguimiento con jóvenes entrenados en fotos satelitales para tener un control de territorio como nunca antes, y donde hay nubosidad están los drones. Tenemos un tremendo operativo que hace la policía para acabar con la acción punible en Poderosa, pero no lo acompaña el resto del Estado. Entonces, así como en el aeropuerto, todo aquel que quiere sacar una sustancia ilegal o una sustancia que no ha tributado, o un material que no ha tributado, aquel que quiere sacar oro por la maleta, hay un detector y va a decir: a usted está sacando algo, ha declarado esto, no es la forma, ha pagado impuestos por esto. El Estado tiene que ejercer su labor. La empresa sola no va a poder frente a esta creciente violencia y extorsión. Ya no es solamente el pequeño comerciante de San Juan del Lurigancho que está siendo extorsionado, ahora están yendo a las grandes empresas. Entonces el Perú pierde. La gran pregunta es, esa estrategia articulada que conlleve, ya acabamos con el incendio e iniciamos un programa que sabemos que todos los que van a pasar por estos distintos circuitos de salida y acceso a la mina y a la zona de extracción van a pasar por un proceso de regularización, de tal manera de que si hay alguien que quiere pasar piola sin cumplir con el país, va a ser detectado, va a ser identificado y va a ser perseguido por la ley. Pero si toleramos que haya espacios donde el Estado no existe, volvemos a reproducir el hecho anterior. Digamos, hay algo peor que las dictaduras, y es la ausencia del Estado. ¿Ya? Ese es en la historia de la humanidad, es así. Es decir, el Estado dictatorial fue un avance sobre la ley de la venganza que existía en las sociedades más primitivas. Entonces, es evidente que un Estado democrático es mucho mejor que un Estado dictatorial, pero no podemos tener una democracia boba, como se dice, ¿no? Y menos pasiva. El gran error, creo yo, de diseño fue pasarle la responsabilidad de la minería artesanal y de la pequeña minería a las regiones. Es un tema que las regiones no lo saben manejar, y lo único que se ha conseguido es que las mafias se apoderen en las regiones de esos espacios. Hay que quitarle esa competencia o poner a Ocinermin al servicio de los gobiernos regionales para que haya un filtro técnico y una capacidad de fiscalización. Mira, hay que fortalecerlos, pero hay que hacer en general con los gobiernos subnacionales lo que hace Colombia, que me parece muy interesante. Es decir, cuando un gobierno subnacional en Colombia no funciona, se le interviene. Chao alcalde, chao todos, yo lo dirijo. Y después, en la siguiente elección, se lo doy al próximo elegido. Es decir, autoridades que no hagan bien su trabajo no son dueños del territorio y tienen que estar al servicio de su ciudadanía. Tenemos que tener algún sistema de control de los gobiernos subnacionales. Tendría que haber una norma que así lo permita, porque cuando encuentras a un gobernador regional que roba, que ha cometido una falta grave, normalmente hay una cadena de sucesión. Y ha habido casos, pero son
poco comunes que el Estado ha tomado la administración, pero son casos rarísimos en los Rarísimo. últimos 30 años, pero son interesantes. Sí. Se creó este distrito nuevo de los Machiguengas en la zona de la Convención, donde había un distrito que era el distrito más rico, Echarate, del Perú, porque también tiene el récord de Guinness en alcaldes procesados, pero lo abandonaron. En lugar de el Ministerio de Economía crear un grupo técnico y una especie de tutela en administración eficiente para no dejarlos solos, y ya el alcalde tiene problemas con la justicia. Es decir, damos un paso correcto y luego retrocedemos. Ese es el drama del Perú, pero lo que decía el profesor Durán en la universidad, decía, el Perú ilegal está creciendo y vamos a reaccionar cuando sea demasiado tarde. Hablando del Perú ilegal, Jaime, Pedro, digamos, el potencial geológico en vetas de Perú es muy grande y por eso tenemos una minería artesanal en expansión y abandonada. La minería artesanal en el Perú, digamos, en el Perú contemporáneo, viene desde los años 40 con la creación del Banco Minero, que los reunió, que los capacitó, que les daba créditos y les compraba el oro. Todos los mineros informales extrañan muchísimo un banco minero que no tiene. Claro, eso ordenaba el sistema, ¿no? Ordenaba el sistema. Nosotros entonces, Jaime, lo hemos desordenado. O sea, así es. ¿Por qué no volvemos a pensar en una recentralización de la relación con los mineros informales y volvemos a no solamente a ordenar el subsector, sino, por ejemplo, otorgarle competencias más claras al INGEMET, que incluso implicaría una reforma constitucional para que el INGEMET pueda hacer exploraciones completas con perforaciones diamantinas para poder generar información geológica con valor de mercado y podamos realmente ayudar y orientar a los hubs de MAPES en donde puedan estar e incluso poder vender, poder negociar con la empresa privada proyectos mineros como se hace en otros países. En Mongolia, Oyu Tolgoi de Río Tinto, el gobierno mongol tiene el 36% de las acciones de Oyu Tolgoi de Río Tinto. Río Tinto aquí no nos va a aceptar ni 1% a favor de nadie, pero allá sí aceptan 36% porque el descubrimiento lo hizo el gobierno, porque el INGEMET mongol puede perforar y puede hacer descubrimientos para sentarse con la empresa minera, no a darle una concesión, de un denuncio, sino a negociar un proyecto minero. ¿Cómo ves eso? Yo creo que hay que fortalecer el INGEMET y que el INGEMET debería poder hacer por lo menos una exploración inicial de las famosas ANAPs, las áreas de no admisión de petitorios. Cuando encuentre algún valor económico en estas ANAPs, debería pasarle el tema a Proinversión, y Proinversión podría organizar un proceso internacional para que algunas grandes empresas se interesen en desarrollar el yacimiento. Yo creo que este sistema se podría autofinanciar con lo que Proinversión logre colocar en estos procesos. De hecho, Proinversión fue el que colocó todas las grandes minas, o la mayor parte de las grandes minas que estuvieron en poder de Centromin, ¿no? Quellaveco, Las Bambas, todas estas fueron adjudicadas a través de Proinversión. Pero ya existía una riqueza minera interesante para atraer el capital extranjero. Entonces, ya Proinversión no tiene mayores minas interesantes porque ya no hay, pues, los activos de Centromin ya se vendieron. Entonces, eso podría generar una especie de impulso adicional a la exploración minera. Porque el gran problema de la minería ahorita, que no lo he mencionado porque estábamos más enfocados en las minas en operación y las grandes minas ya descubiertas, es descubrir nuevas minas. La exploración minera tiene que ser más apoyada por el Estado. Y cuando los exploradores llegan a las comunidades, les piden
cosas como si fueran una mina que va a producir y solo son exploradores. Entonces el Estado tiene que acompañar mejor estos procesos y tiene que reforzar la inversión en exploración, tanto la privada como la que pueda hacer el Ingemet y después pueda privatizarse. Jaime, toca el espacio del sector eléctrico. Es más, la minería no va a poder hacer realidad los maravillosos proyectos para que el Perú sea líder, como debería serlo, en producción de cobre en el mundo, dotándonos de recursos como nunca antes en nuestra historia, si no tenemos la huella de carbono en el mineral que exportamos, como también pasará con los arándanos y pasará con todo lo que el Perú exporta al mundo. La pregunta clave es, ¿subestimaron las autoridades peruanas el cambio climático? Hemos tenido los últimos meses, algunos días, que hasta 20% de la producción eléctrica ha sido con diésel, carísima. Y ya hay preocupación en los 3.000 grandes clientes de la economía peruana, los que manejan los proyectos, la industria, la minería, la agroindustria. El problema es que no hemos avanzado como debíamos. Hoy día estuve en una reunión técnica y el especialista dijo, ustedes han perdido el tiempo, porque van a tener que hacer en 10 años lo que pudieron hacer en 20, que es desarrollar la energía solar. Porque es una oportunidad brillante, es una energía muy limpia, muy barata por el potencial que tienen y perfectamente con 45% de capacidad de soporte, que es la termo con gas, la térmica con gas. Los informes son categóricos, puede llegar a 20% de sol y viento, es decir, multiplicar por 4 lo que ahora tenemos en el mercado eléctrico peruano. Estamos con la agenda totalmente retrasada. ¿Qué es lo que hace que en energía y minas no se tomen las decisiones necesarias? Son los cambios políticos, la crisis, ¿dónde está el problema? Y Chile ya está en 25%, y con 140 proyectos que apuntan al hidrógeno verde, y nosotros todavía no permitimos la energía solar en el mercado libre, donde están actuando los 3.000 grandes actores. Bueno, hay un tema definitivamente normativo que le quita competitividad a la energía solar sobre todo, y en menor medida a la eólica. Y tiene que ver con el tema de energía y potencia firme. Es decir, todo el sistema legal está para garantizar que nunca se vaya la luz. Entonces, eso significa tener potencia firme, poder producir en cualquier momento. Y evidentemente, la solar y la eólica producen solo de día en el caso de la solar y solo cuando sopla el viento en el caso de la eólica. Y ya está demostrado, como tú lo dices, que hasta un 20% de la energía el sistema lo aguanta. Entonces, debiéramos promover llegar a ese 20%. Sin embargo, eso no es todo. Va a ser necesario, creo yo, volver a promover las centrales hidroeléctricas y ingresar por fin a la geotermia, que es un recurso totalmente desaprovechado todavía en el Perú. Pensando de que el gas, aunque ahora es un excelente respaldo, no sabemos cuántos años lo vamos a tener. De repente lo tenemos 100 años, de repente los tenemos 20 o 30. Hablando con base cierta, son 19 años en base a las reservas probadas, del gas barato. El gas barato. Y también está el almacenamiento con baterías, pero hay las soluciones. Pero ¿por qué no caminan esas soluciones? ¿Por qué esperamos llegar a la hora crítica? El Estado ha renunciado a hacer esta promoción. En parte por la presión de que los costos de la electricidad estaban altos y que la tarifa RER, que es la que se pagaba en los concursos que hacía el Estado para promover las energías renovables, resultaba muy alto. Pero eso tenía que ver con una distorsión del mercado que felizmente ya se corrigió. No solo eso, sino ese es 1% del mercado eléctrico y ahora es casi una apuesta de todos los actores que un concurso en el Perú para energías renovables sorprendería por los precios bajos que se pueden obtener. Sí, yo creo que deberíamos volver al esquema que ya funcionó, de hacer las subastas RER
y creo que obtendríamos muy buenos precios y aseguraríamos mercado y aseguraríamos la entrada fuerte de la energía renovable. Aunque este especialista sostenía que basta con autorizar el despacho por bloque horario, es decir, abrirle el camino en el mercado libre, dice que las empresas privadas con solo ese dato van a poder... Yo te digo, yo reviviría hace tiempo que no se hacen concursos, y mientras realizo los cambios legislativos para permitir lo de los bloques horarios, que todos los países han migrado a eso. Pero es tan importante ese objetivo que se justificaría incluso un decreto de urgencia, porque ¿qué barrera burocrática impide a la energía solar entrar al mercado? ¿Quién se perjudica? Todo el país, los proyectos que hacen el crecimiento económico y la población que paga y va a pagar en algún momento el sobrecosto en el recibo de luz. La otra cosa que también se puede hacer es que en las licitaciones de clientes regulados exigir una cuota RER. Ese 20% se los puedes poner a los próximos que liciten. Es otra manera también que se podría hacer. Y también hacer el gasoducto por la costa, que es mucho más barato y es solamente el tramo de Ica a Arequipa, y ahí hasta que llegues a Tacna, es la medida más adecuada para tener la masificación en un mercado mucho más chico, que es el mercado del sur, que tiene la esperanza del gas, y ayudarías a los proyectos de apoyo que ahora tienen que generar con diésel, que son de hilo y mollendo. Sí, de hecho hay que buscar la alternativa más económica, no la políticamente más simpática. Y es muy importante aprovechar que hay esta posibilidad de avanzar por la costa, claro que sí, ¿no? También para mí es muy importante, porque al final, ¿qué es lo que quiere el poblador? Es tener el gas como lo tiene Lima, y que le cobren lo que le cobre Lima. Es muy importante que se apruebe en el Congreso, que está meses la tarifa única. El proyecto de ley de la tarifa única. Pero sabes que la cambiaron a altas horas de la noche, y al final salió algo que solamente... No, salió un Frankenstein que no servía. Tarifa única para la gente de menos consumo, pero eso no mueve la economía. No mueve la economía. Es absurdo. O sea, es increíble que en un Congreso de mayoría regional y provinciana nadie defienda los intereses de sus ciudadanos. Se apoya el centralismo. Así es. El centralismo económico. Es increíble, pero cierto. Jorge. Jaime, el INGEMET tiene dentro de sus funciones principales la exploración de muchas cosas, entre ellas las tierras raras, que son un negocio del futuro, pero si los negocios del futuro no los empiezas a diseñar y a trabajar hoy, nunca vas a tener un negocio. Y también el IPEN está, facultado para darnos algo que necesitamos y todavía no tenemos, que es la norma técnica peruana para la explotación del uranio. Dime, estos últimos ejecutivos que hemos tenido, gobiernos que hemos tenido, parece de que no han entendido de que la mirada estratégica del Perú hacia sus recursos naturales pasa, entre otras cosas, en potenciar capacidades en el IPEN, en el INGEMET, en activos mineros, que hacen muy bien su trabajo, pero a una escala pequeña y lentamente, porque el encargo es grande, y además creo que Tucari todavía no están interviniendo como se esperaba y les han dado Quirubilca. Entonces, a ver, había una propuesta del Banco Mundial para potenciar estas instituciones y un crédito blando, como le llaman ellos, para impulsar estas reformas institucionales. ¿Tú qué opinión tienes respecto a esta, en mi opinión, urgencia de darle estas herramientas y estos recursos a las instituciones que he mencionado, que están todas adscritas al MINEM, para que hagan mejor y más rápido su trabajo? Sí, hemos tenido a las instituciones adscritas al MINEM, y en general eso pasa con muchos ministerios, bastante olvidadas en general, ¿no? Y
Mm. Nos hemos llenado de profesionales más administrativos y nos hemos olvidado de los científicos. El Perú debiera tener muchos más científicos en su estado. Deberíamos tener una mejor consejería científica. Y creo que estas instituciones son adecuadas para abrir más espacio a los científicos, y creo que además del Banco Mundial, hay países, por ejemplo Estados Unidos está muy interesado en no depender de China, por ejemplo, para la provisión de una serie de minerales que pueden existir en el Perú, y estaría muy gustoso de ayudarnos a fortalecer nuestros organismos técnicos. Sobre el litio, sí, sobre el litio, la pregunta que, a propósito de lo que hablabas con Jorge, el litio no ha terminado el programa exploratorio de completarse. No sabemos la medida exacta de cuánto litio tenemos. Tenemos un estimado de un programa exploratorio parcial. Segundo, ya se tienen todos los trabajos técnicos por la Agencia Mundial de Energía Nuclear, que ha brindado una generosa asistencia al Perú de varios años, e incluso la Agencia Nuclear de los Estados Unidos. ¿No crees que es importante que se aprueben esas normas de seguridad para poder manejar el uranio del que hablaba Jorge y no correr el riesgo? Porque se asegura que en algunas partes del yacimiento no hay la mezcla, no hay el factor de riesgo, pero no se tiene el 100% de certeza, pero sí se tiene la certeza que se ha encontrado uranio junto con el litio, y es de tipo rocoso el litio peruano, es decir, tiene un costo de extracción mayor, y lo único que nos salvaría es la economía de escala, es tener un tremendo nivel de reservas que haría que podamos ser competitivos con los países vecinos que trabajan con salares. ¿Por qué no se termina de resolver este nudo gordiano? Yo escucho hablar de litio como la gran promesa, pero no se avanza en la hoja de ruta. A ver, hay una sola empresa que está activa en el litio en el Perú, y es una empresa junior que no tiene las espaldas financieras para ser más agresivos. Esta empresa viene promocionando su yacimiento por lo menos desde el 2018, con bastante fuerza en los foros internacionales, como el PIDAC, por ejemplo. Pero ha invertido mucho en publicidad, pero muy poco en exploración. Entonces, recién ahora, hace poco han conseguido la aprobación para explorar su yacimiento. Entonces, todavía es una tinca. ¿Hay posibilidades fuertes de que haya algo interesante en litio? Sí. Como tú dices, lo que se sabe es el litio que se encontró de casualidad mientras se buscaba el uranio. Ahora, yo sí tendría miedo de en estos momentos apostar por el uranio. Requeriríamos una cultura de seguridad que creo que de momento no existe en el Perú. Creo que es uno de los minerales de futuro, pero yo prefiero para la energía peruana seguir con las hidroeléctricas, entrar a la geotermia, las solares y las eólicas, que no van a matar a nadie. Pero si te pones a remover uranio y no lo haces perfectamente, vas a crear ahí sí serios problemas ambientales. Bueno, ya vamos cerrando nuestro programa. A ver, Jorge, entraste demorado, así que tienes el honor de la última pregunta. Sí, no, claro que sí. Jaime, si tú volvieras a tener la oportunidad de hacerte cargo del Ministerio de Energía y Minas, yo estoy seguro que lo harías, porque eres una persona que busca y le interesa el desarrollo de su país. ¿Cuáles serían las 3 medidas urgentes que implementarías? ¿En qué subsector y por qué razón? Bueno, no me he puesto en esa hipótesis, pero creo que en el tema eléctrico definitivamente hay 2, para mí, grandes cosas. Uno primero es, tenemos que tener ya un sistema realmente interconectado nacional.
no medio o tres cuartos, como ahora lo tenemos. ¿Estás Y por lo hablando de tanto- hacer la línea de Iquitos? Sí, claro. Pero eso ambientalmente es Hay bien que buscar controvertido. el mejor camino, pero ¿No me funcionaría mejor Iquitos con energías renovables y sería un ejemplo de sistema aislado? digamos, yo creo de que sí hay un montón de, o sea, pero no es para extender la línea a todo Loreto, ¿no? Bueno, Solamente entonces ese proyecto no, integrar todo el resto del país, pero integrar, pero sí ya ahora la tecnología de las renovables permite hacer sistemas de la misma eficiencia que los sistemas nacionales Correcto. en zona local. Eso es otra cosa muy importante. Yo creo que no se oponen, ¿ah? Yo creo que una cosa es ir hasta Loreto y otra cosa es toda la selva. Y miren, las carreteras que son necesarias para la población, lamentablemente son el camino para destruir el bosque y crear actualmente muchos problemas sociales y legales, ¿no? Entonces, siempre ha sido un problema hacer carreteras en la selva virgen, pero ya hay que tratar de no hacerlas. Cuando yo digo llevar la línea es siguiendo los trazos de caminos que ahora existen, aunque el camino sea más largo, tal vez. Ya mencionaste uno, Jaime. La otra Faltan cosa dos. importante es que sí ya tenemos que, o sea, tenemos que pasar de confiar que el mercado hará solo las cosas y ser más agresivos en lo que es generación solar, eólica, la parte de la geotermia y volver a promocionar hidroeléctricas de tamaño por lo menos mediano. ¿lo harías por decreto de urgencia sin esperar al Congreso? No, pero sí lo haría con los elementos que yo tengo ahora. Yo al final creo que la discusión pública tiene que darse, ¿no? Llevamos años sin decisiones. Sí, pero yo tomaría las iniciativas con los que ahora sí tenemos. Por ejemplo, la RER. Podríamos hacer cosas. Demostrarle al Congreso después que el decreto de urgencia era necesario y que se justificaba y que ellos aprueben la ley. Tendría que ser una situación desesperada para usar el decreto de urgencia, ¿no? O sea, no es para no hacer las leyes. $250 megavatio hora no es desesperante. Bueno, por 10 días no, pero digamos, sí es inaguantable para la industria nacional si eso se convierte en el precio. Por eso tenemos que impulsar eso. Evidentemente, no me quiero poner a pelear con el Congreso, ni siquiera soy ministro, ¿no? Entonces, eso en lo que es la parte eléctrica. Yo creo que todavía el tema de hidrocarburos y gas tiene una oportunidad en el Perú que no está terminada de aprovechar. Tarifa única. Tarifa única de hecho para el gas, pero yo creo que debemos de renegociar nuestros contratos, pero no para quitarles nada, sino para que conseguir obtener más gas natural. Hay que explorar más el gas natural. Hay que, incluso si es necesario, cofinanciar parte de la exploración del gas natural. No podemos... Estás hablando de Madre de Dios, por ejemplo. No podemos quedarnos simplemente diciendo, ya hemos vivido 20 años con el gas de camisea y nos quedan 20 años más. ¡Qué lindo! Bueno, en 20 años es justo el tiempo que se necesita para buscar más gas y ponerlo a trabajar. O sea, sería una traición al futuro desarrollo del Perú si nos comemos el gas de camisea que ahora existe y en 20 años descubrimos, así como ahora no hay petróleo, que tampoco hay gas. Entonces, tenemos que ser más agresivos en la exploración del gas natural, de todas maneras. Y en el caso de la minería, tenemos que ir a un gran diálogo nacional, a un gran acuerdo y a un desarrollo territorial para que el Estado, como de forma multisectorial pero efectiva, pueda intervenir en los territorios para promover el desarrollo y ganar en el terreno la discusión a los extractivistas. Hagamos la política nacional de minería, Jaime, que no tenemos. Claro, ese es un buen escenario. Hay que tener. Lo que pasa es de que, Jorge Luis, yo creo que diseñar las políticas es importante, pero lo verdaderamente revolucionario en el Perú es implementarlas. Muchas gracias, Jaime. Ha sido un gusto. Nos quedamos con las ganas de continuar, pero pronto volveremos a invitarte. Jorge, muchas gracias. Saludos. Gracias, Tierra Noble. gracias, Pedro, ya está. Jaime, muchas gracias por acompañarnos en Integrando Perú.
Creo que nos llevamos varias cosas importantes. Nosotros, las personas que nos siguen y nos escuchan, se llevan de tu intervención, de tu participación aquí, varias ideas muy concretas y muy bien planteadas. Gracias por eso y nada. Gracias amigos a ti, de Integrando Jorge Luis y Perú, a Pedro, por invitarme y compartir esta tarde. hasta pronto, hasta la próxima semana. Gracias. Bien. Muchas gracias, Jaime. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.